Es la principal piedra del año. Esta va a ser la primera parte del mensaje. Este texto que está mencionado en el Antiguo Testamento y que luego fue recordado en el Nuevo Testamento como algo supremo en su valor, es fundamental. La principal piedra del ángulo es fundamental para construir vidas con propósito. Queremos desarrollar vidas con propósito que tengan un futuro eterno, bienaventurado. La piedra principal del ángulo es fundamental. Vidas con propósito que tienen un futuro eterno, bienaventurado. Sin la piedra principal del ángulo, esta vida con propósito no es posible. Por eso en esta mañana, el subtítulo de este mensaje es: tomando la enseñanza de Jesús a través de una de sus parábolas, los labradores malvados. Le invito por favor a que me acompañen a la lectura de la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21. Y la parábola se encuentra allí en los versículos 33 al 46. Esta parábola está señalada en un tiempo específico en la vida de Jesús. Y en esa parábola Jesús se dirige directamente a los religiosos de la época, al sumo sacerdote y a los ancianos del pueblo. Era la última semana de Jesús en la tierra, antes de dirigirse al cumplimiento de su misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Ser levantado en una cruz y dar su vida por mí, por ti, trayendo la redención y el rescate que todo hombre y mujer necesita. Esta parábola es una de las tres que se encuentran en los tres evangelios, los evangelios sinópticos. Los tres evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y esta parábola, la de los labradores malvados, es una de las que se encuentran en los tres evangelios, junto con la parábola del sembrador y la parábola del grano de mostaza. Pero leamos allí lo que dice la Escritura. Yo lo tengo aquí anotado en el apunte que hice en la versión Reina Valera, pero lo voy a leer directamente de mi Biblia, la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así la Escritura, Mateo capítulo 21, versículo 33. Escuchad otra parábola. Jesús le estaba trayendo una enseñanza a los religiosos de la época, por cuanto ellos se habían manifestado contrarios al Señor y se acercaban a Él tan solo para probarle, a ver si podían descubrir algún lado frágil en su vida en el cual acusarlo. Y es por eso que el Señor trae esta parábola dirigida directamente a la vida de esos religiosos que eran tan tercos y obstinados
para recibir el mensaje que Dios a través del Hijo estaba dando a conocer. Y dice así: escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña, la cercó con un muro, le puso un vallado, cavó en ella un lagar, preparó el lugar para que inmediatamente el fruto de la cosecha pudiera ser llevado a la experiencia de algo de bendición para la vida. El lagar era el lugar donde se obtenía el vino, el cual alegra el corazón. Dios preparó un lugar, lo cercó con un muro, trabajó en la tierra, hizo un lagar y al mismo tiempo edificó una torre. La torre era un lugar vigía, colocado en un lugar para que alguien allí, observando constantemente, pudiera ver si había alguna amenaza que estuviera cerca para destruir la viña. Y entonces el dueño de la viña dice que la arrendó, la alquiló a unos labradores para que trabajaran y se fue de viaje. Versículo 34. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir su fruto. La vendimia era el momento de la cosecha. Cuando llegó ese tiempo, dice que el dueño del viñedo, de ese lugar que había sido plantada la viña, mandó para recibir de los labradores el fruto que le correspondía, pues él le había arrendado. Envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, los que habían quedado encargados de la viña, tomando a los siervos que había enviado el dueño, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. No respetaron la voluntad del dueño y empezaron a mostrar algo que en sus corazones era muy fuerte: codicia, codicia. Algo que todavía no podía vislumbrarse, pero que ellos ya lo estaban dando a conocer por sus actos. Versículo 36, volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, mayor que la primera delegación, y le hicieron lo mismo. Tampoco respetaron a los siervos que había enviado el dueño de la viña. Versículo 37, finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo. Se pusieron en acuerdo, tomaron consejo y decidieron: apoderémonos de su heredad. Es interesante que cuando la codicia empieza a trabajar en nuestra vida, no tiene límites y puede llegar a ser algo tan destructivo, en donde se da a conocer que la codicia no tiene escrúpulo, va a apelar a cualquier tipo de trato, porque en la codicia se da a conocer que muchas veces el fin, lo que se anhela alcanzar, justifica el medio que se utiliza. Vale cualquier camino que se quiera recorrer. Versículo 39. Y echándole mano a aquellos que decidieron matar al hijo, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, pregunta al Señor a quienes escuchaban la parábola, que eran el sumo sacerdote y los ancianos del pueblo: ¿qué harán a esos labradores? La palabra dice que ellos, al escuchar, le dijeron,
versículo 41. Llevará a esos miserables a un fin lamentable. La contundencia de la declaración de estos religiosos estaba demostrando que eran hombres que evidentemente no estaban entendiendo el sentido que tenía la parábola. Llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará, entregará la viña para ser trabajada a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Ante la respuesta de ellos, Jesús vuelve a decir, versículo 42, Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa es piedra angular. Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Jesús está haciendo mención a un texto que está allí señalado en el Salmo 118, versículos 22 y 23. Por eso Jesús les señala: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Salmo 118. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor. Habla de propósito del cielo, del dueño de la viña. Eso fue hecho de parte del Señor. Y es maravilloso a nuestros ojos. Jesús está destacando que el plan de Dios es algo que en el corazón del hombre tiene que significar un motivo de gran alegría, porque allí Dios revela su propósito de traer restauración y vida. Y entonces sigue diciendo el Señor, versículo 43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado. Se lo dice a los religiosos de la época. Y será dado a una nación, a otros labradores, que produzca sus frutos. Y el que caiga, el que tropiece sobre esta piedra, será hecho pedazos. Pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Al oír sus palabras, versículo 45, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, reaccionando con violencia porque se sintieron atacados, tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta. ¿Saben que esta palabra que allí Jesús está enseñando a través de la parábola de los labradores malvados es algo que representa la continuidad de lo que los profetas habían declarado muchos años antes, 700 años antes que Jesús se presentara entre ellos como el Mesías? Ya el profeta Isaías había hablado acerca de esa viña. El relato se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 5, los versículos 1 al 7, el cual precisamente es también
una parábola. Parábola en donde el profeta está manifestando un cántico de lamento que viene del amado. ¿Quién es el amado? Dios. Y ese cántico de lamento que está allí expresado en el capítulo 5 de Isaías está referido a la condición de la viña del amado. ¿Cuál es la viña del amado? Su pueblo escogido, Israel. En Isaías capítulo 5, versículo 1 y 2, el profeta expresaba así esta parábola como un cántico de lamentación. Y dice, ahora cantaré. Isaías 5, 1 y 2, en la versión Reina Valera. Ahora cantaré por mi amado, dice el profeta, de parte de Dios, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, una ladera fructífera, tierra trabajada y preparada para dar fruto en abundancia. Versículo 2, la había cercado, despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. ¿Se dan cuenta? Toda la conexión que existe entre la parábola de los labradores malvados e Isaías capítulo 5. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Estoy leyendo Isaías. Y esperaba, y este es el signo de lamento. El amado, el que plantó la viña en un lugar claramente fértil, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. El amado, al plantar su viña, esperaba que de ese pueblo fuera manifestado uvas buenas, porque Él lo había preparado para que ese fuera el resultado de la cosecha. Uvas buenas, pero lamentablemente Dios dice, lo único que encontré fue uvas silvestres, que no se pueden comer. No se pueden comer. Esa misma parábola de Isaías capítulo 5 finaliza diciendo, en el versículo 7, lo leo también en la versión Reina Valera, ciertamente, y acá está la conclusión, ciertamente la viña del amado. ¿Quién es el amado? Ahí lo dice Isaías, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, dice el Señor, es decir, la actitud correcta. Pero ¿qué encontré? He aquí vileza, bajeza. Esperaba justicia, buenas obras. ¿Y qué encontré? Un pueblo sin esperanza. Encontré clamor. La conclusión es, Dios lo dice claramente en Isaías capítulo 5. Aquella viña no había dado buen fruto. Las uvas no eran buenas, eran uvas que no se podían comer. Por lo tanto, el fin de ese lugar solamente era ser consumido, pisoteado y desolado. Todo está conectado. Jesús dijo al principio de su ministerio, hablando de la constitución del reino, ¿quieren saber qué es lo que reemplaza en el Nuevo Testamento a la manifestación de la ley de Moisés,
allí en el Antiguo Testamento? El Sermón del Monte. ¿Quiere conocer cuál es la constitución del reino? ¿Cómo debemos vivir el reino? Lea el Sermón del Monte. 1, 2, 3, 4, 5, 10, las veces que sea necesaria hasta que lo entendamos, lo aprendamos y lo adquiramos. Lo primero que el Señor hace es señalar el preámbulo de la Constitución. Por eso habla de la bienaventuranza. Y Jesús dice allí en el Sermón del Monte: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz de la tierra. Pero, dice el Señor, ese diseño tiene que ser llevado a cumplimiento. Porque si la sal no sala, no sirve más para nada. Y si la luz no está encendida, tampoco tiene sentido, porque cuando la luz se enciende, y acá va una enseñanza en la cual Jesús está ayudándoles a entender lo que representaba una luz encendida, porque ellos estaban constantemente cruzando por el lago de Galilea, y cuentan quienes van continuamente a esa bendita tierra, y anhelo junto con mi esposo un día poder estar allí. Pueden observar, al cruzar ese lago, hay un pueblo llamado Safé, colocado sobre la colina de un monte a 900 metros de altura sobre el nivel del mar. Y de noche es imposible no llegar a reconocer que ese pueblo existe, porque la luz está encendida. Y Jesús dice, cuando la luz está encendida, está en un lugar alto para que todos lo vean. Algunos años después de Isaías, y la conexión del Antiguo Testamento a mí realmente me atrapa. No sé si por lo que últimamente he tenido que dar vez tras vez síntesis bíblica 1, que es todo el Antiguo Testamento, pero he encontrado la riqueza que es. No puedo dejar de considerar el valor que tiene la suma de su palabra, como dice el salmista, porque toda ella es verdad. Y las cosas, como dice el apóstol Pablo, que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No clamó, esperanza. Ezequiel, algunos años después de Isaías, en el capítulo 15 de Ezequiel, él llama a Jerusalén de una manera muy parecida a como Isaías lo describía en aquella parábola que era un lamento. Él dice en capítulo 15 de Ezequiel, llama a Jerusalén como una vid inútil. Una vid inútil, porque si no produce buen fruto, es inútil. Y Ezequiel dice, una vid inútil está pronto a ser consumida y desolada a causa de sus infidelidades. Ezequiel capítulo 15, versículo 1 al 8. Es interesante que Dios, cada vez que tiene un trato personal, no nos deja sin el testimonio de aquello que en su corazón representa lo que es verdaderamente valioso, a fin de que nuestra propia experiencia nosotros le pongamos toda la atención. El mismo profeta Isaías, en el capítulo 28, capítulo 5 mencionamos antes, pero ahora Isaías capítulo 28, él anunció por inspiración del Espíritu Santo que Dios no se iba a conformar con una vida inútil. Dios iba a implementar todos los mecanismos que están disponibles mediante su gracia para que en esa vida inútil pueda haber una transformación. Y entonces Isaías capítulo 28 anunció por inspiración del Espíritu Santo que viene un tiempo, el cual llegó, pero Isaías lo estaba anunciando,
como un tiempo que viene, en el cual Judá, la casa de Israel y todo aquel que crea, conocerá la visitación del Dios Altísimo, el cual trae a cumplimiento la promesa del Mesías para restauración de su vida. Aleluya. Isaías capítulo 28, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera. Por tanto, Jehová el Señor dice así, 700 años antes de que se manifestara el cumplimiento. Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto, todavía no había aparecido, pero en el plan de Dios estaba claramente establecido. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, la que va en la esquina de la construcción. ¿Hay aquí alguno que se dedicó a la construcción? O Ramón debe saber algo. Fidel quizás también, no sé, allá Miguel. Bueno, sé que Cristian también se dedicó. Pero el lugar fundamental de la construcción es la esquina. Es allí donde están las bases principales. Y Jesús dice, Dios dice acerca de Jesús, he aquí yo he puesto en Sión. El Mesías viene de Israel. Por fundamento, una piedra probada. Es decir, claramente identificada como la piedra eficaz, probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, confíe en usted. Y el versículo 17, el Señor dice, y ajustaré el juicio a Cordero. Voy a volver sobre esto en la próxima parte de este mensaje. Ajustaré el juicio a Cordero y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. ¿Por qué el viñedo no da uvas buenas? Porque está contaminado. Y Dios dice, a causa de esa piedra angular, yo vengo para traer un tiempo nuevo de restitución y de restauración. Barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. No podrá ser detenida la obra de Dios cuando haya un corazón dispuesto y sensible a la administración del Espíritu Santo. De esta manera, Dios claramente estaba señalando que en el tiempo de su cumplimiento se manifestaría la presencia de un fundamento que es probado, precioso, escogido, y todo aquel que en él cree tenga confianza. Cuando se manifestó el cumplimiento del tiempo, la presencia del Mesías, conforme al anuncio que había hecho Isaías, capítulo 7, hablando del niño que nacería de una virgen. Conforme al anuncio del capítulo 9, hablando de aquel cuyo nombre es admirable. Y siguiendo el testimonio de Miqueas, capítulo 4, que anunció el lugar exacto del nacimiento, de la presentación del niño nacido en Belén. Cuando se presentó como un bebé, él estaba anunciando por testimonio del cielo que el tiempo de Dios había llegado. Y a la edad de 33 años, como lo destaca la parábola de los labradores malvados, cuando llegó el tiempo de su crucifixión, Dios envió a su Hijo. Quizás a este lo van a respetar.
pero terminaron matándolo. No fue el plan de los hombres el que prevaleció, era el plan de Dios. Jesucristo dice, nadie puede quitarme la vida, yo la pongo de mí mismo, porque había un diseño del cielo claramente establecido a favor de la viña. Él mismo, a través de la parábola, está anunciando 700 años después que el tiempo del cumplimiento había ya llegado y Él era esa piedra angular, probada, preciosa, estable. El que creyere en Él no será avergonzado. Esta parábola es realmente impactante. Y yo quiero ir acortando esto para llevarles a pensar en algo que es muy importante. En esta parábola, el dueño de la viña es Dios. La viña, como ya lo señalamos, representa a Israel, que había sido escogido por Dios como pueblo suyo. Y los frutos buscados por Dios son las acciones de sus miembros y sus líderes religiosos. Pero resulta que Dios va a enviar siervos a recoger la cosecha para anunciar que la palabra de Dios sigue vigente. Aquellos siervos fueron enviados por el dueño de la viña, Dios. ¿Quiénes eran los siervos? Los profetas, que vez tras vez vinieron sobre la viña para anunciar que el plan y propósito de Dios era firme y era seguro, pero no podía ser cambiado por el corazón de los hombres. Finalmente fue enviado el Hijo, y el Hijo es Jesús, el Mesías prometido. Los otros empleados o labradores, a los cuales Dios traspasará la viña, como lo se declara en la parábola de Mateo, que hemos leído en el capítulo 21, los versículos 41 y 43. Ellos representan la iglesia formada de judíos y gentiles sobre la piedra angular que ha sido claramente señalada. Ese es Jesucristo. Pero a ellos, a estos nuevos labradores, la iglesia, y acá la parte que nos toca, aquella enseñanza de la parábola era una ilustración que afectaba directamente la vida de los religiosos de esa época, que estaban recibiendo el testimonio de la piedra angular, señalándole que ellos habían errado el blanco porque habían desechado la piedra principal del ángulo. Pero ahora Dios ha constituido nuevos labradores. ¿Quiénes son? Es la iglesia formada de judíos y gentiles, establecidos sobre el único fundamento posible, que es la piedra angular, probada, preciosa, escogida. A ellos, la iglesia, Dios también la examina y la juzga. La parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, es una clara referencia de que el dueño de la viña está allí presente a fin de establecer en su viña el propósito que ha sido claramente señalado desde antes de la creación del mundo y que ahora, a través de la piedra angular, está siendo llevado a cumplimiento. En la parábola de los talentos, Dios señala la respuesta de unos y otros de aquellos labradores. Algunos invirtieron inmediatamente, otros escondieron su talento. Y aquellos que accionaron
respondiendo al diseño de Dios, reconociendo el valor de esa piedra angular. Dios les dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿cómo termina el que escondió su talento? Y no me vengan con conceptos de calvinismo ni arminianismo, no me interesa. El punto es, ¿cuál es el final, querido? Dios es muy claro, Dios es muy específico, Dios es muy directo, no anda con vueltas, va directo al asunto, al grano, a lo que importa, a lo que es realmente relevante, lo que necesitamos nosotros tomar para nuestra vida y empezar a construir casas espirituales de bendición, las cuales están fundadas sobre esa piedra angular. Dios hizo toda la provisión para Israel. A través de los profetas, Él les estaba señalando el camino en el cual debían seguir avanzando, extendiéndose al cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas. Pero finalmente el Señor envió a su mismo Hijo para recoger los frutos de la viña. Pero en lugar de encontrar una vida recta, justicia, fidelidad, amor, compasión, lo que sí encontró fue codicia. La presencia del Mesías, el Hijo de Dios, la piedra principal del ángulo, ha cambiado todo el tablero de las estrategias de los hombres, enseñando de que definitivamente el hombre necesita volver a posicionarse en ese lugar que Dios no lo va a cambiar. Aquellos labradores malvados terminaron finalmente, después de haber maltratado a los profetas, matando al hijo. Y el asesinato del hijo, como bien lo declara la parábola, fuera de la viña, corresponde al acto de la muerte de Jesús en un monte, fuera de los muros de la ciudad, fuera del campamento. Así lo señala Mateo capítulo 27 y versículo 33. Pero ese mismo evento, la muerte de Jesús, fuera del campamento, fuera de Jerusalén, hizo referencia el escritor del libro de los Hebreos. Por favor, Manuel, si podés poner Hebreos capítulo 13, versículo 12. Esto no fue casualidad, esto fue plan de Dios. No es porque se le ocurrió a los hombres que en aquel monte iban a exponer la vergüenza de un hombre para que todos lo vieran. Era plan de Dios. Aquellos labradores pensaron matarlo fuera de la viña. ¿Saben por qué? Porque si el hijo moría dentro de la viña, el beneficio que ellos iban a obtener de la venta de su producto iba a caer, porque sería envilecida la tierra. Ellos creían tener la estrategia, pero nunca la estrategia y el designio del hombre puede ir por encima del designio del Todopoderoso Dios. Y Dios había señalado que era necesario que el Hijo, aquel que viene para establecerse como la principal piedra del ángulo, Él debía morir fuera del campamento, pero había un propósito. Hebreos 13:12 dice: por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Dios nos hace parte de un redil que ha sido purificado y santificado por aquella obra perfecta de la cruz y por su misma presencia que se revela en corazones de fe. Por eso Jesús tuvo que padecer fuera del campamento. Dios no quiere que seamos parte de una tierra envilecida por el pecado. Dios quiere que seamos parte de una tierra santificada por el poder de la obra victoriosa de la cruz. Aleluya. La piedra rechazada, la principal piedra del ángulo, del cual el salmista había hablado y que Jesús hace mención en la parábola. Ese es Cristo. Aleluya. Y Él es la principal piedra del nuevo edificio de Dios. Su viña, su iglesia, ella es el instrumento visible de la obra perfecta y fiel del todopoderoso Dios. Esta parábola nos enseña muchas cosas. Nos habla de la previsión, de la providencia y la generosidad de Dios. Dios preparó la tierra, la despedregó, la cercó, trabajó en ella y sigue trabajando. Construyó un lagar para que esa obra siempre reciba el fruto del Espíritu. Y colocó una torre de vigilia a fin de anunciarnos claramente aquellas cosas que deben ser una señal de alerta y de advertencia. Es el testimonio del Dios vivo obrando en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Él hizo la previsión, Él hizo la providencia, Él fue generoso. Él pone todo lo que en Dios está para el beneficio de sus hijos a nuestro favor. Y esto lo tenemos sin merecerlo. Esto lo recibimos por la gracia de Dios. Y esto significa que la misma vida es un privilegio. Pero esa vida, la tuya y la mía, tiene que ser colocada bajo el gobierno, la guía, la dirección del Espíritu Santo a fin de dar buenos frutos. Porque luego esos buenos frutos darán testimonio al amado, al dueño de la viña en el día de la cosecha, en el fin de los tiempos. Y ese día llega. Esta palabra nos muestra la confianza de Dios. Por algo Él nos entrega el poder tener la posibilidad, la capacidad de trabajar en sus labores. Dios tiene confianza en ti, querido hermano. Tiene confianza en mí. Dios confía en ti y en mí. Él confía en que hagamos lo correcto. Pero debemos aprender algo que a los ojos de Dios es muy valioso. Tener sinceridad y humildad como un niño. Porque muchas veces lo que hacemos
no es lo correcto. Dios nos dio libertad. Y esa libertad hace que muchas veces usemos los privilegios que tenemos para abusar. Esta parábola, los labradores malvados, nos enseña el peligro de abusar de la libertad que tenemos en Él, en Cristo. Porque esa misma libertad que Dios nos da, el libre albedrío, a la vez nos hace responsables. Somos responsables del uso que hacemos de nuestros privilegios de hijos. Somos responsables. Esta palabra nos enseña la paciencia de Dios. Dios tiene mucha paciencia, al punto tal que el escritor tuvo que declarar: Él es lento para la ira. Significa que tiene ira. Es una realidad. Es grande en misericordia. Dios vez tras vez nos está hablando. Constantemente, cada vez que nos reunimos como iglesia, hay un mensajero, alguien que Dios ha colocado para desde este lugar entregar algo que la palabra de Dios tiene propósito del cielo. Dios vez tras vez nos envía mensajeros. Y es necesario entender que Dios es paciente y espera que nosotros le demos cuenta de nuestros actos, que terminemos con todo aquello que muchas veces nos detiene, con esa actitud de rebeldía, para hacer muchas veces lo que yo quiero y no lo que definitivamente en Dios es aprobado. Los labradores malvados, definitivamente, eran el ejemplo de personas no regeneradas, no transformadas, pero Dios tiene confianza en que cada uno de nosotros no somos de aquellos. Por eso la palabra sigue ministrando al corazón. Aleluya. Leí esta enseñanza que es extraída de una realidad, pero al mismo tiempo se transforma en una metáfora, porque nos habla de lo que muchas veces nosotros vivimos en nuestra vida interior. Se dice que en un lugar así en Europa, en un golfo, en la región de Italia, hay muchas medusas, y estas medusas se tragan los caracoles chiquitos. El caracol, a través de la ciencia lo estudian, cuando está dentro de la medusa, empieza a crecer. La medusa no lo puede digerir, porque el caracol está metido en su caparazón. Pero ¿sabe una cosa? El caracol se adhiere de una manera muy fuerte a la medusa y empieza a crecer. Y cuando es grande, se transforma en el enemigo de la medusa que lo tragó. Y desde adentro, ese caracol pequeñito que ahora creció, empieza su acción destructiva. ¿Cuál es la metáfora? Muchas veces en nuestra vida, sin darnos cuenta, y a veces conocemos, lo cual es peor, pero generalmente sin darnos cuenta, hemos dado lugar a pequeños caracoles que se introdujeron dentro de nuestra vida. Poner el nombre que quieras, querido hermano. Ese caracol puede ser la pornografía. Ese caracol puede ser la lujuria, la codicia, el adulterio,
la fornicación. Ese caracol puede ser la mentira. Y cuando crece dentro, el efecto expansivo que tiene es tan dañoso como el de aquel caracol dentro de la medusa. Creo que hoy, siguiendo la instrucción del apóstol Pablo, cuando estableció la celebración de la mesa del Señor, podemos nosotros tener un tiempo en esta mañana para presentarnos personalmente, cada uno, así donde está, en una relación íntima con Dios, abriendo el corazón, sin tapujos, sin máscaras, siendo totalmente sinceros con Dios. Señor, ¿cómo estoy yo? Señor, ¿cómo me encuentro hoy? El apóstol Pablo, cuando llegó a la iglesia la participación de la mesa del Señor, él dijo estas palabras. Versículo 28 del capítulo 11 de 1 Corintios. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Qué linda oportunidad esta mañana, antes de acercarnos a la mesa del Señor y participar de este evento espiritual que es una fiesta, porque estamos allí manifestando el testimonio de la victoria de la cruz y anunciando que ese Cristo que murió está vivo, se levantó victorioso y Él vuelve a buscar a su iglesia. Pero qué lindo tener este tiempo para reconciliarnos si hay algo que en nuestra vida nos ha estado separando del Señor. Reconocer que la cruz es el lugar de nuestra redención y a donde debemos volver vez tras vez para reconocer mis faltas, mis ofensas y buscar la gracia del Señor que sana. Gracia que es maravillosa, porque además de sanar, libera. Y por cuanto libera, también inicia un tiempo nuevo que se llama restauración. Aleluya. Te invito a estar en pie, querido hermano. Vamos a tener ese tiempo de oración. Pero antes, vamos a dejar que esto que está sonando así, en los acordes y en las voces, que se levante con más fuerza. Y dejemos que el Espíritu hable a nuestra vida interior.